Hola, saludos cordiales, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Soy estudiante de la maestría en estudios de la mujer y me encuentro cursando la materia Una mirada de género e interseccional a los derechos humanos de las mujeres, la cual es impartida por la profesora Dayana Carolina Fernández Matos, y el día de hoy estaremos conversando sobre el caso del señor Homero Flor Freire versus Ecuador, donde se realizó una sentencia el 31 de agosto del año 2016 y es evidente que hay una discriminación por orientación sexual del señor Flor Freire. Quienes estaremos conversando sobre esta sentencia es Dayana Rangel y mi persona, Yolismar Gómez. Para iniciar, quisiera compartir con ustedes un pensamiento de Albert Einstein, donde él decía que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y por esta razón, quiero invitarlas e invitarlos a aperturar su mente para adquirir nuevos conocimientos o reforzar conocimientos sobre el caso que presentaremos a continuación. Para colocarlos en contexto, es importante mencionar que esta situación sucedió en Ecuador y que el señor Flor Freire ingresó a las Fuerzas Armadas Terrestres de este país en el año 1992 y él operaba en la cuarta zona militar. A él se le da de baja luego de que sucedieran unos hechos el 19 de noviembre del año 2000, y esto sucedió en el fuerte militar Amazonas. ¿Qué sucede? Esa noche se presentaron dos versiones de los hechos. La primera versión, el señor Flor Freire manifiesta que él solo prestó su ayuda a un soldado que se encontraba ebrio, discutiendo con otras personas quienes eran provenientes de una fiesta, y el señor Freires en sus funciones decidió cooperar conduciendo a esta otra persona a una habitación para que éste descansara en una cama adicional. Sin embargo, existe una segunda versión donde esta corresponde a unos testigos, y estos manifestaron que el señor Freire sostenía relaciones sexuales, es decir, le estaba realizando la felación, lo cual es conocido como sexo oral, a un soldado de otro rango, y este soldado era del mismo sexo del señor Freire. Esta situación trajo como consecuencia que al señor Freire se le solicitara su armamento, y este hecho denota la homofobia dentro de las Fuerzas Armadas, donde se ve que esto es una forma de opresión a la población de sexos diversos. Cabe destacar que el señor Freire negó rotundamente el haber sostenido una relación sexual con este otro ciudadano. Sin embargo, no se le creyó y él 6 meses después fue destituido de su cargo. Es así como se da inicio a un procedimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos humanos del teniente Homero Flor Freire. En cuanto a los derechos que se consideran violados en este caso, está la violación del derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación en su artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, también con el reglamento de discriminación militar, más la ley de personas de la Fuerza Armada, no avalando el respeto a los derechos y libertades sin distinción alguna. Asimismo, está el derecho violado al principio de igualdad y la protección y la honra de la dignidad en su artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También está la violación del principio de imparcialidad, la cual es reconocida en el artículo 8.1 de la Convención con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Fíjense, el Estado ecuatoriano lo que realmente quería era evitar la repetición de estos actos en sus instituciones, aun cuando la propia Constitución de este país expone que el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su vida sexual. Y es evidente entonces que este caso del señor Flor Freire fue discriminado por su orientación sexual, aunque él negó tener una orientación sexual homosexual. Seguidamente, las posiciones de las partes. Y en cuanto a la posición del Estado ecuatoriano, ellos en su defensa mostraron dos excepciones preliminares, donde la presumida falta de agotamiento de los recursos internos y la innovación del marco fáctico del caso. Ellos dieron razonamientos de que el señor Flor Freire no había agotado todas las instancias legales disponibles, punteando de que había recursos contenciosos administrativos que podrían haber sido utilizados para impugnar su separación. Además, pretendieron justificar la aplicación del reglamento de disciplina militar como una medida fidedigna, impugnando que la normativa militar estaba diseñada para mantener la integridad y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. No obstante, este argumento es problemático, ya que se basa en una interpretación de la disciplina que ignora las necesidades de la igualdad y respeto a la dignidad de todas las personas independientemente de su orientación sexual. En discrepancia con lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyó la posición del señor Flor Freire, donde argumentaron que el Estado había violado sus derechos al emplear un argumento que discriminaba claramente sus derechos sobre su orientación sexual. Asimismo, destacaron los prejuicios y los sesgos a lo que comprometían la integridad necesaria en el ámbito jurídico. Conjuntamente subrayaron que estas disposiciones no solamente afectaban al señor Freire, sino que también ellos declaraban que esto es un patrón más extenso y que podía afectar a otras personas que estuvieran viviendo situaciones similares. Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejecutó un absoluto estudio de hechos y normas en relación con la separación del señor Flor Freire, los cuales se desglosaron a partir de los siguientes puntos. En primer lugar, la Corte dejó claro que el reglamento de disciplina militar superaba las disposiciones discriminatorias y se aplicaban a personas de comunidades de sexo diverso de forma desproporcionada. Asimismo, la Corte insistió que la imposibilidad de contar con una normativa estable, haciendo referencia a la sexualidad homosexual, viola los principios de igualdad y no discriminación que figuran en la Convención Americana. Y en segundo lugar, la Corte señaló la falta de imparcialidad en el trámite que se realizó contra el señor Freire. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, mi compañera Dayana seguirá conversando sobre esta sentencia. Hola, soy Dayana Rangel y en esta segunda parte voy a conversar acerca de las reparaciones y las revisiones que se hicieron a la sentencia emitida en relación al caso del señor Homero Flor Freires y el Estado ecuatoriano. Cabe destacar que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención y básicamente fueron
vulneradas en el caso del señor Homero Freire, y fue el fundamento para que aconteciera todos estos hechos. Es muy importante también destacar que el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación es de aplicación inmediata y no está sometida a progresividad. Ahora voy a hablar acerca de las reparaciones, que es muy importante tener presente con lo que acabo de mencionar, donde básicamente la sentencia es una forma de reparación. Se solicitó la reincorporación a las Fuerzas Armadas con el grado correspondiente, cosa que no sucedió. Se solicitó la anulación de la sanción por mala conducta. También se solicitó el pago por concepto de seguridad social, además de la indemnización por daño material e inmaterial. Estas cifras se pueden encontrar en la sentencia. Y también, muy, muy importante, los mecanismos de aplicación para evitar la repetición de este tipo de casos, ¿no? La ejecución de programas de formación continuos a los miembros de las Fuerzas Armadas para la prohibición de discriminación por orientación sexual. A continuación, se hicieron 4 revisiones donde básicamente el Estado solicitaba que se reconociera como que se cumplió de manera total la aplicación de estas reparaciones. Es muy importante destacar que se cumplió con el reintegro del fondo de asistencia. También la convención solicitó lo que eran las pruebas, la documentación, para saber cuál era el contenido, cómo se estaban impartiendo estos tipos de formación, sobre todo en las instituciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Este proceso, fíjense que va desde 2019, 2021, 2022 y 2023, donde básicamente la Corte Interamericana resuelve cerrar el caso. Se declara que el Estado cumplió con las medidas de reparación. Los programas se verificó que eran de carácter permanente y continuo, dirigido a las Fuerzas Armadas. Se da por concluido el proceso que inició el 31 de agosto del 2016, casi los 10 años. También se resolvió archivar el expediente y comunicar esta resolución a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Básicamente, esta información también pues llegó a las personas vinculadas, ¿no? El aporte que se hace a los derechos de las mujeres básicamente es que se ratifica el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, que es de aplicación inmediata y no está sometido a progresividad. Esto también arropa en el caso de que se pretenda discriminar a mujeres lesbianas. Y también es muy importante, con la publicación del documento de política de género de las Fuerzas Armadas del Ecuador, hay un gran logro para las mujeres, como es la inclusión en la vida militar, abriendo y sentando espacios seguros y de respeto e igualdad para hombres y mujeres militares. Y también significó la aplicación de la transversalización de la perspectiva de género y evitar que el Estado ecuatoriano sea garante de la no repetición de este tipo de actos y sobre todo lo que es la inclusión y respeto dentro de los espacios de la Fuerza Armada. Algunas consideraciones que se deben tener presentes en este tipo de sentencia es, en primer lugar, que hay un esfuerzo de parte del sistema internacional en el acompañamiento, la asesoría con los estados, ¿no? Para superar estos patrones patriarcales y lo que se busca básicamente es el respeto hacia los principios de igualdad y de no discriminación. Las reparaciones son entonces las formas de evitar la repetición de estos escenarios más allá de las Fuerzas Armadas del Estado ecuatoriano, sino en cualquier institución que forme parte de la estructura del Estado. Asumir la sentencia es entonces comprometerse a respetar el derecho, que no sean vulnerados a través de cualquier órgano del Estado por acción o por omisión, y en este sentido se hace efectivo el derecho. Un precedente en la convención hay varias unidades de relatoría, pero para lo que nos compete en este caso es la unidad de derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersex en el año 2011. Esta unidad
es creada para la promoción de los derechos humanos con actividades como visitas a los países, el acompañamiento en la tramitación de denuncias y de medidas cautelares, pero también lo que es el diseño de instrumentos de carácter internacional. Finalmente, con esta investigación observamos los procesos de las sentencias que llegan a la convención, el proceso de investigación, sanción y reparación, y creo que es muy importante pues mencionar lo que es la incorporación de la prevención que se da a través de las reparaciones de dicha sentencia. Entonces, de esta manera vemos cómo el sistema internacional se convierte en un aliado para garantizar los derechos humanos de los ciudadanas, de las ciudadanas y los ciudadanos de los estados, ¿no? Obviamente que estén circunscritos eh, a la carta. Y finalmente, comparto con ustedes algunas imágenes acerca de la audiencia pública del caso Flor Freire versus Ecuador. Esta es la parte de defensa. Estos son los abogados que conforman la parte de defensa, pero del Estado ecuatoriano. Y finalmente, este es el panel de jueces. Muchísimas gracias por su atención. Aquí comparto también con ustedes las fuentes consultadas. Que tengan excelente día.